Buenas tardes, que Dios los bendiga. Vamos a seguir con nuestra serie de discipulado. Y en el mensaje anterior vimos cómo nuestro Señor Jesucristo está sobre todo y sobre todos, y vimos cómo la Biblia nos enseña y nos muestra su grandeza. Y el día de hoy vamos a ver cómo la Biblia también nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es nuestro estándar de vida, es el modelo para nuestra vida, y que también es nuestro sustituto y que también es nuestro buen pastor. Y vamos a basarnos en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 25. Y vamos a leerlos antes de empezar. Dice la palabra de Dios: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos permites. Gracias por esta oportunidad, Señor, de seguir estudiando tu palabra y de seguir alimentándonos, Señor, de las verdades que nos has dejado en tu palabra. Padre, y te pedimos que nos ayudes para que lo que aprendemos de la Biblia, Señor, nos ayudes a ponerlo en práctica para que nuestra vida te glorifique, Señor, y que no permitas que nos sintamos nada más orgullosos de este conocimiento. Te pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica en amor, con paciencia, hacia las personas que nos rodean, hacia nuestros hermanos en la fe en Cristo, y que, Señor, todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En la Biblia recibimos la indicación de vivir como nuestro Señor Jesucristo. Y además, Dios nos advierte en la Biblia que al intentar vivir una vida así, vamos a tener dificultades, porque si el mundo rechazó a nuestro Señor Jesucristo, si el mundo odió a nuestro Señor Jesucristo, entonces es lo mismo que nosotros tenemos que esperar. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Y en Primera de Pedro capítulo 2 encontramos los elementos de la conducta cristiana y los vemos, por supuesto, en Cristo, porque Él es nuestro estándar, Él es nuestro ejemplo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: porque también Cristo padeció por nosotros. Y entonces, en primer lugar, vemos a Cristo como nuestro ejemplo de cómo tenemos que enfrentar las dificultades, de cómo tenemos que enfrentar la hostilidad en nuestra vida. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 22 al 23, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quiere decir que el ejemplo que Cristo nos dejó es de enfrentar con paciencia y con amor cualquier trato injusto que estemos recibiendo. Porque si Él, siendo perfecto y sin pecado, y siendo la persona que jamás debió de recibir ningún maltrato, ningún trato injusto, ninguna blasfemia, Él soportó con paciencia y con amor, y entonces nosotros también podemos hacerlo y también debemos de hacerlo. Ahora, Él sufrió por nosotros para ser nuestro ejemplo, pero también sufrió por nosotros para ser
nuestro sustituto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice la palabra de Dios que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y Isaías 53, versículos 4, 5 y versículo 11 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, esta es la esencia del evangelio cristiano, que Cristo tomó nuestro lugar en la muerte, que Él fue nuestro sustituto. Segunda a los Corintios 5:21 dice, y este es un versículo hermoso, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer que Cristo es nuestro sustituto? Bueno, porque nada más tenemos dos opciones. O Cristo llevó nuestro pecado y pagó nuestra condena, o nosotros llevamos el pecado y cumplimos la condena que nunca podríamos terminar de pagar. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y Juan 1:29 nos dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo voluntariamente cargó nuestro pecado, Él llevó nuestro pecado. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y aquí la palabra padeció quiere decir, o se utilizaba también para hablar de llevar una carga muy grande. Y eso es lo que el pecado es una carga inmensa. Y para darnos una idea de este tamaño tan inmenso que es la carga del pecado, Romanos capítulo 8, versículos 21 y 22 nos dice que la creación gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y cuando habla de la creación quiere decir todo el universo infinito, todo el universo vasto e infinito que hasta ahora no conocemos toda su extensión, fue afectado por el pecado y está sufriendo bajo el peso del pecado. Y esa inmensa carga del pecado que hace sufrir y hace gemir al universo infinito, nuestro Señor Jesús la llevó en nuestro lugar. Él llevó nuestro pecado. Ahora, ¿qué significa eso de que Él llevó nuestro pecado? Bueno, en el Nuevo Testamento no es común esa frase de Jesús llevó nuestros pecados. Nada más está aquí en Primera de Pedro 2:24 y en Hebreos 9:28. Pero el concepto de la muerte sustitutiva del Mesías sí aparece más veces en el Antiguo Testamento, el concepto de llevar los pecados. Por ejemplo, en Números 14:33, cuando el pueblo de Israel llevó su pecado por el desierto por 40 años, porque Dios los castigó por su incredulidad, entonces vemos que es muy claro en la Biblia que el concepto de llevar el pecado significa no solo llevar el pecado, sino sufrir el castigo del pecado. Y este y otros ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento son una idea muy clara que Dios nos da en su palabra para que entendamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz al llevar nuestro pecado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice que Él llevó nuestro pecado en su cuerpo. Y eso quiere decir
que Cristo recibió la ira de Dios, es decir, la muerte espiritual, la separación de Dios. Y el grito de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La muerte espiritual y la agonía de esa muerte es la que nuestro Señor Jesucristo llevó por nosotros. Él satisfizo la justicia y la santidad de Dios por nosotros. Y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 sigue diciendo: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es decir, fue sobre un madero porque nuestro Señor Jesús tenía que morir crucificado, y para que nosotros, que estábamos muertos en el pecado, en los pecados, ahora estemos vivos a la justicia y estemos muertos al pecado. Entonces, el propósito de la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo es cambiarnos nuestro estatus de culpables a justificados, de pecadores a nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero también el propósito es que nosotros, que antes estábamos muertos en el pecado y disfrutábamos del pecado y vivíamos en pecado, y era lo normal y lo natural para nosotros hacer todo tipo de cosas pecaminosas, ahora estemos muertos al pecado. Y aquí morir significa estar lejos de algo, y es la única vez que se utiliza de esta manera en el Nuevo Testamento. Quiere decir que podamos estar lejos del pecado porque ahora tenemos un nuevo modelo, ahora tenemos un nuevo estándar en Cristo Jesús. Ahora, Romanos 6, capítulo 6, del versículo 2 al versículo 4, nos dice la palabra de Dios: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Es decir, que la evidencia de que tenemos una vida nueva es que las cosas viejas pasaron y que realmente nuestra vida es diferente ahora que estamos en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: por sus heridas fueron ustedes sanados. Y esta frase es una referencia directa a Isaías 53:5, que dice que por sus heridas hemos sido sanados. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero dejar muy claro que Dios tiene todo poder y toda autoridad para sanar cualquier enfermedad y para hacer cualquier milagro cuando Él quiera hacerlo y como Él quiera hacerlo. Y quiero dejar muy claro que Dios escucha nuestras oraciones y que conforme a su voluntad Él las contesta. Y Dios nos manda además que oremos por nuestras necesidades, y cuando estemos enfermos y cuando tengamos alguna carencia y cuando enfrentemos alguna necesidad, y nos manda que descansemos en su poder y que confiemos en que Él nos puede contestar, y que también descansemos en su fidelidad y en su soberanía, como leemos en Filipenses 4, versículos 6 al 7, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y también en Santiago 5, versículos 14 y 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, después de este paréntesis, regresamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24,
para decir que aquí la palabra herida significa cicatrices de azotes, es decir, hematomas, moretones, laceraciones. Quiere decir que por las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo, por los hematomas, por las laceraciones, por los moretones, por su castigo, nosotros recibimos sanidad espiritual. Por medio de su dolor físico, recibimos la transformación de la muerte a la vida, del pecado en el que vivíamos a la justicia por medio de su justicia. Y un día, cuando estemos con Cristo, nuestro cuerpo, así como nuestra alma y nuestra vida espiritual ya fue transformada. Un día, cuando estemos con Cristo, también nuestro cuerpo va a ser transformado. Vamos a ser curados físicamente y en esa curación nunca más nos vamos a volver a enfermar. Y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni problemas físicos, y tendremos un cuerpo totalmente preparado para la eternidad con Cristo. Ahora, vamos a Mateo capítulo 8, versículo 16. Dice, y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sanó a muchas personas y estaba demostrando con esas sanidades la curación definitiva que nosotros vamos a vivir en la eternidad, porque claro que hay sanidad física en la expiación. Pero por ahora, todavía vivimos en un cuerpo pues que se está haciendo viejo y que sufre enfermedades, y que Dios en su gracia escucha nuestras oraciones y nos da fortaleza física y nos da sanidad de acuerdo a su voluntad. Pero va a haber un día cuando nuestro cuerpo ya no se va a enfermar y vamos a estar listos para la eternidad. Dice Romanos capítulo 8, versículo 23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros igual que la creación, nosotros igual que el universo, estamos esperando que nuestro cuerpo sea redimido. Y aunque esperamos ese día, desde ahora vivimos confiando en que Dios escucha nuestras oraciones. Desde ahora vivimos confiando que Dios planea cada situación que estamos viviendo y que Dios diseñó todo lo que vivimos para nuestro bien. Todo, hasta las enfermedades, hasta las dificultades, Dios las diseñó para nuestro mayor bien, y nuestro mayor bien es transformar nuestra vida, transformar nuestro carácter en una vida como la de su Hijo unigénito Jesucristo, en una vida que dependa y confíe totalmente en el poder de Dios, en una vida que sobrelleva con fe y con paciencia cada cosa que Dios ha diseñado y ha permitido en nuestra vida. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Entonces, Dios tiene poder y tiene todo poder y toda autoridad para darnos sanidad y para ayudarnos en cualquier dificultad que estemos viviendo. Pero la mayor sanidad que Dios nos ha dado es la sanidad de nuestra alma, la de ser libres de tener que pagar el castigo de nuestro pecado. Porque ya nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar y que además nunca podríamos pagar. Y Él nos sanó espiritualmente, es decir, Él nos dio vida espiritual, Él nos dio vida eterna. Ahora, por último,
Primera de Pedro 2:25 nos dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Entonces, Cristo es nuestro pastor y es el guardián de nuestra alma, y para ser nuestro pastor, Él tuvo que llevar nuestro pecado. Nosotros éramos como ovejas perdidas, pero Cristo es el buen pastor y Él dio su vida por nosotros y nos trajo de regreso. Y no regresamos a una religión o no regresamos a un sistema de obras o de sacrificios. Regresamos a una persona, regresamos al pastor y al guardián de nuestra alma. Regresamos al príncipe de los pastores, como dice Primera de Pedro 5:4. Ahora, en el Salmo 23 leemos que el Señor es mi pastor, y esto nos confirma la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el pastor y guardián de nuestras almas, y en Él estamos completamente seguros. Y en Ezequiel 34 y Ezequiel 37, el título pastor es un título mesiánico, y por eso los judíos deberían de haber entendido que significaba que el Mesías sería Dios y que además Él tendría que dar su vida por ellos. Y en Juan capítulo 10, versículo 11, nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Verbo hecho carne, el creador del universo, Él sufrió para ser nuestro estándar, y sufrió para ser nuestro sustituto, y sufrió para ser nuestro buen pastor. Y parafraseando Primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 al 15, les dice, miren, ustedes son extranjeros y son peregrinos en un mundo cruel, y no nada más eso. Además tienen deseos carnales que están luchando contra su alma, y además hay gente que los difama, y además hay autoridades humanas que abusan de ustedes, o gente común que se aprovecha de ustedes. Es decir, ustedes van a sufrir muchas injusticias, pero mantengan su conducta irreprochable. No tomen venganza, no sean vengativos, sométanse a toda autoridad humana, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y Él es nuestro ejemplo. Y termina diciendo, aquí terminamos de parafrasear, y termina diciendo en el versículo 15, y hagan esto porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, si Cristo sufrió para dejarnos su ejemplo de cómo debe de ser nuestra conducta, entonces nosotros vamos a estar listos para sufrir por Cristo. Es decir, vamos a ser pacientes y a mostrar amor. No vamos a perder nuestro testimonio para tomar venganza o para hacer justicia por nuestra propia mano. Vamos a vivir con paciencia y con amor, porque ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 nos presenta a unos cristianos que fueron convertidos en la gran tribulación, y que aún en ese tiempo de la gran tribulación pudieron seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido, superaron todas sus embestidas, todos sus insultos, toda su persecución, todos sus esfuerzos para destruirlos a ellos y a su testimonio, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, estos cristianos pudieron vivir para Cristo estando en la gran tribulación, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque no quisieron tomar la justicia en sus propias manos, porque no quisieron adaptarse al mundo. Ellos menospreciaron su vida para no perder su testimonio. Y nosotros
también podemos vivir para Cristo ahora en el tiempo de la iglesia. Y podemos vencer primero, así como ellos vencieron, por la sangre del Cordero, es decir, por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por la vida sacrificial que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo. Eso quiere decir por medio de la sangre del Cordero. Pero también, segundo, podemos vencer por medio de la palabra del testimonio de ellos. No solamente porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y que podemos decir, bueno, pues es que Él era el Hijo unigénito del Padre. No, sino también porque tenemos, como dice la palabra de Dios, una gran nube de testigos que con su vida nos dan testimonio de que podemos vivir una vida como la de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por medio del ejemplo de los santos, de los que han vivido una vida fiel a nuestro Señor Jesucristo y que no renunciaron a su testimonio para ser aceptados, y no solamente para ser aceptados, sino como estos creyentes de la gran tribulación que literalmente no renunciaron a su testimonio, aunque literalmente le costó su vida. Y cuando ellos fueron perseguidos, no tomaron la venganza en sus manos para no perder su testimonio. Y si nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús, también podemos vivir con paciencia y con amor en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, para no perder nuestro testimonio, para que nuestra vida en medio de cualquier circunstancia sea una vida que glorifique al Padre. Y creo que esa debería de ser nuestra oración. Que Dios nos ayude para que seamos como esos cristianos de Apocalipsis 12:11, que podamos vivir sin perder nuestro testimonio en un mundo que odia a Cristo y que odia su palabra, que podamos vivir sin aferrarnos a nada de esta vida y que por encima de todo prefiramos ser obedientes a Dios, así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue obediente al Padre en todo. Como vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta gran verdad que hemos aprendido de tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro estándar, es el modelo que tenemos que imitar si queremos obedecerte, si queremos agradarte. Padre, y además gracias, Señor, porque nosotros no podríamos vivir ese modelo si no fuera por el sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz. Gracias porque Él es nuestro sustituto. Gracias porque por medio de su sacrificio nosotros estamos en paz contigo y podemos orar y podemos tener tu palabra y podemos, Señor, pedirte que nos ayudes para vivir una vida que te agrade a ti. Padre, y gracias porque también aprendemos que Jesucristo es nuestro buen pastor y en Él estamos seguros. Él no va a perder a ninguna oveja de las que tú le has entregado. Padre, gracias para los que tenemos la seguridad y la confianza de que somos ovejas del buen pastor, porque sabemos que en Él estamos seguros. Pero Padre, si hay alguien que todavía no ha decidido creer en Cristo y ser una oveja de nuestro Señor Jesucristo y estar seguro en Cristo y seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo y aceptar que Cristo sea el sustituto en la paga por sus pecados, te pido, Señor, que tú extiendas tu gracia y tu amor y tu misericordia para que, Padre, como dice tu palabra, todos podamos venir al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, esto es lo que oramos en su nombre. Amén.